En este video vamos a revisar qué es la congruencia y también vamos a ver los postulados para la congruencia de triángulos. Así que comenzamos. De manera práctica podemos decir que dos figuras son congruentes si tienen el mismo tamaño y tienen la misma forma. En este tema vamos a ver este símbolo, que es el símbolo de congruencia, y se lee de esta manera: es congruente con. Si tenemos ángulos congruentes, como vemos acá, el ángulo A es congruente con el ángulo B. Eso significa que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. O de modo sencillo, se puede decir que el ángulo A es igual al ángulo B. Si tenemos segmentos congruentes, como vemos acá, el segmento AB es congruente con el segmento CD. Eso quiere decir que la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento CD. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos correspondientes son congruentes. Por ejemplo, tenemos acá dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A'B' y C'. La parte de correspondencia lo vamos a ver de este modo. Es una relación que va de 1 a 1. O sea, un elemento de este triángulo relacionado con un elemento del otro triángulo. Si se presenta una relación de correspondencia entre los vértices de estos dos triángulos, por ejemplo, el vértice A y el vértice A' son correspondientes, el vértice B y el vértice B' son correspondientes, el vértice C y el vértice C' son correspondientes. Si ocurre eso, vamos a tener pares de lados y ángulos correspondientes. Y podemos decir que este lado AB y este lado A'B' son correspondientes. Este lado BC y el lado B'C' son correspondientes. Y este lado de acá también son correspondientes. Para los ángulos ocurre lo mismo. El ángulo A y el ángulo A' son correspondientes, el ángulo B y el ángulo B' son correspondientes y el ángulo C y el ángulo C' también son correspondientes. Si esos 6 pares de lados y ángulos correspondientes son congruentes, como vemos acá, si tenemos estas 6 congruencias, podemos afirmar que estos dos triángulos son congruentes y esta sería la notación. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B' y C'. Hay que observar que aquí también se presenta la correspondencia. El vértice A es correspondiente con el vértice A'. El vértice B y el vértice B' son correspondientes también y C y C' también. Aquí tenemos dos triángulos donde observamos 6 marcas. Esas 6 marcas nos indican las 6 congruencias. Y si estos dos triángulos son congruentes, de modo práctico podemos decir que a lados iguales se le oponen ángulos iguales y a ángulos iguales se le oponen lados iguales. Como podemos verlo por acá. Por ejemplo, este lado y este lado, en esos dos triángulos, son iguales. Entonces se le opone el mismo ángulo a ambos, como vemos ahí. Y si los ángulos son iguales, como vemos acá, estos dos ángulos, se le opone el mismo lado, como vemos ahí y acá. El mismo lado se entiende por el mismo tamaño que tienen estos lados. El postulado 1 indica lo siguiente. Dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos adyacentes a esos lados también son congruentes. Aquí tenemos el caso ángulo, lado, ángulo en los dos triángulos, ángulo, lado, ángulo. El postulado 2 indica lo siguiente. Dos triángulos son congruentes si presentan dos lados que son congruentes y el ángulo comprendido entre esos dos lados también son congruentes. Aquí estamos en el caso lado, ángulo, lado para los dos triángulos. En el mismo orden, lado, ángulo, lado.
El postulado 3 nos dice lo siguiente. Dos triángulos son congruentes si los tres lados del primer triángulo son congruentes con los tres lados del segundo triángulo. Estamos en el caso lado, 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 para los dos triángulos. Y el postulado 4 dice lo siguiente. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes dos lados y el ángulo opuesto al mayor de estos lados. Aquí tenemos dos triángulos donde presentan dos lados congruentes y un ángulo también congruente que es opuesto a uno de esos lados. Para que se verifique la congruencia, tenemos que tener en cuenta que el lado AC debe de tener mayor longitud que el lado AB. Y con esas condiciones, sí podemos afirmar que estos dos triángulos son congruentes.